El futuro se escucha en txplus.com. En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad Emprendedora. Qué gusto saludarlos un nuevo miércoles en días fríos, lluviosos, así que espero que todos estén muy, pero muy bien. Para hoy queremos conversar de una tremenda iniciativa público-privada chilena. Sí, chilena, que ayuda a emparejar la cancha en un tema que frecuentemente aparece en las entrevistas y conversaciones que tenemos en este programa, incluso cuando no estamos hablando de ese tema. Ya se habrán dado cuenta, se trata de la inteligencia artificial. Y para conocer más detalles de Hazlo con IA, estamos con Rodrigo Durán. Él es gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carla, mucho gusto, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros para contarnos un poquitito de esta tremenda iniciativa, y por eso mismo quería pedirte, por favor, si a lo mejor para quienes no conocen el programa Hazlo con IA, nos puedas como contar en qué consiste y cómo apoya a los emprendedores. No, feliz. Bueno, de nuevo, muchas gracias. A ver, Hazlo con IA nace de una investigación que hacemos en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial junto con Futuro del Trabajo, Sofofa, Capital Humano y la Universidad de Stanford, donde lo que hicimos fue mirar cuál era el impacto económico potencial que podía tener la inteligencia artificial generativa en Chile. Entonces miramos todos los empleos, las ocupaciones, y fuimos a mirar cada una de las tareas que lo componía y vimos si esa tarea era acelerable o no con la inteligencia artificial. Y descubrimos que para algunas audiencias, particularmente pymes, funcionarios públicos y profesores, el impacto potencial era muy, muy grande, y que además eran grupos que no tenían, en fondo, si tú piensas en la gran empresa paga capacitación, paga formación, paga desarrollo de habilidades porque le conviene a la empresa. En el caso de la pyme, eso queda medio postergado. En el caso del servicio público también queda postergado. En el caso de los profesores, para que decir, como que hay todavía un rezago. Entonces había una brecha de cómo lográbamos generar esa captura de valor que ofrece la inteligencia artificial. Y partiendo de esas tareas y hablando directamente con pymes, con funcionarios públicos, con profesores, que nosotros levantamos Hazlo con IA, que es una plataforma gratuita de desarrollo de habilidades para inteligencia artificial generativa, enfocadas en tu negocio, en tu actividad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que al momento de enrolarte en Hazlo con IA, que tú ingresas con tu correo electrónico y tu mail en hazloconia.cl, te va a hacer preguntas de caracterización. Y hay una inteligencia artificial que corre detrás de Hazlo con IA, que arma una ruta formativa a la medida de cada persona. Nosotros tenemos detrás de esos arquetipos de distintos usuarios, y por lo tanto lo que dentro de una organización aprende el gerente es distinto a lo que aprende el contador, es distinto a lo que aprende el abogado, es distinto a lo que aprende el encargado de redes sociales, muy y es distinto a lo que aprende totalmente personalizado. Son más de 40 horas de contenido, a uno le tocan para empezar 14, después se abren las otras 40, que son 40 horas que van desde cómo vender más, cómo hacer administración financiera, cómo hacer gestión de inventario, cómo hacer gestión logística, cosas que para la pequeña y mediana empresa que en Chile son básicamente fundamentales y nacen justamente de este proceso de conversación que nosotros tuvimos con las distintas organizaciones al momento de armarlo. Sí, y en ese sentido también súper importante, porque muchas veces cuando a lo mejor un emprendedor está pensando en inteligencia artificial, muchas veces como se habla de tecnología, dice, ok, me va a ayudar a hacer contenidos de redes sociales, y finalmente el impacto que tiene en el negocio es mucho más que simplemente esta plataforma que te puede ayudar a visibilizarte. No, muchísimo más. O sea, la gracia de Hazlo con IA y de esta metodología que nosotros propusimos, que fue un proyecto donde participaron Google, Doctor. Estamos conversando con Rodrigo Durán, él es gerente del Centro Nacional de IA, que nos está contando
Rodrigo, se nos había pegado un poquitito, así que estaba aprovechando de recordar que estamos conversando contigo respecto a inteligencia artificial, y que justo cuando se interrumpió tú nos estabas contando cómo nace un poco esta iniciativa, qué era lo que concretamente los emprendedores también iban encontrando en esto, más allá de solo una generación de contenido, sino que algo más de proceso, logística, recursos humanos probablemente. Exactamente. Toda la cadena de valor de una pequeña y mediana empresa, que es acelerable con inteligencia artificial, está integrada en las localidades. Entonces, como tú dices, hay cosas de recursos humanos, hay cosas de gestión financiera, hay cosas de logística, hay cosas de gestión de inventario, hay cosas... Lo más importante, y esto fue súper transversal del proceso que hicimos, fue mayores ventas, mejor marketing y mejor relación con los clientes. El foco a la mayoría de los arquetipos les tocan esos contenidos, pero claro, hay quienes trabajan en una pyme, pero que no son necesariamente los vendedores o los marqueteros, sino que son el contador de la pyme, ¿cachai? O una pyme de contadores, ¿cachai? O una pyme de... hay muchos servicios como de abogados y cosas así, y esos también son pequeñas y medianas empresas, que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas hasta 49 trabajadores en el caso de... Entonces claro tenemos organizaciones que se están formando gracias a Loconía, y por eso nosotros en un principio no pensábamos, porque no lo pensamos así, sino que era como a nivel de persona, pero cuando vimos que dentro de una misma organización tú podías tener 9 cursos distintos, la gente no lo creía, entonces como que hablaban de lo que les había tocado y era como, oye, pero no, ¿por qué a ti te salió ese y a mí no? Y ese también estaba interesante y no te va a salir después, y al final como que nos mandaron la pregunta. ¿Ya? Y nosotros dijimos, funciona así, como las personas responden de forma distinta para las tareas que hacen en su cargo, entonces los cursos eran distintos para cada una de las personas, personalizado como decíamos antes. Tengo la impresión que probablemente esa es una de las grandes diferencias, porque uno podría decir, ¿sabes qué? El mercado está lleno, uno se mete a YouTube y hay cursos de inteligencia artificial, pero probablemente esa es una gran, más allá de que además esto es gratuito, ¿cierto? Esto de poder decir, yo hago contesto unas preguntas, sé cuál es mi nivel, sé lo que necesito, y va muy acomodado a lo que yo hago como en la vida real, mi rol, ¿o no? Tal cual. Y además tiene otras particularidades. La primera es que son cursos súper cortos, es decir, tú tienes, nosotros, aquí me va a retar mi equipo si me escucha, no me acuerdo cuál era la taxonomía de cada cosa, pero imagínate que tú obtienes una certificación a partir de 14 horas, y esas 14 horas son 7 módulos. Uh-huh. Hay 2 que son para todo el mundo, que es el de introducción y el de ética, que van al principio y al final. El de introducción es como aplicaciones diversas. Nosotros algo que dijimos, no les vamos a enseñar a la gente, a la pyme o al profesor público, no le importa qué es una red neuronal convolucional, no le importa como una red neuronal convolucional. Claro, sin duda, esa cosa más interna de la inteligencia artificial. Que cuando tú te vas a un curso cualquiera sea, la primera clase es esa. Entonces, nos salimos de ahí y son cosas más orientadas a la tarea en primer lugar, y en segundo lugar, son microcontenidos. Nosotros tenemos cápsulas que son más o menos de 5 a 8 minutos. Entonces, tú la puedes ver en el teléfono con facilidad, después tienes una actividad y tienes literatura asociada a eso. Entonces tienes, ponte tú que 10 cápsulas de 8 minutos y 2 de 5 en el primer módulo. Son súper rápidas. Y entonces, también el diseño curricular y la forma en la cual nosotros montamos el proceso formativo, creemos que favorece una mayor adhesión y un mayor impacto. Eso ha sido también bien interesante. Nosotros hicimos una evaluación comparando lo que eran otras alternativas formativas para ver si aprendían efectivamente la metodología. Y lo que descubrimos fue que había un impacto muy significativo de más de... En resumen, pasaban de un 3.8 a un 6.1 como nota en materia de inteligencia artificial, lo cual es súper interesante. Entonces estamos hablando que han medido también ese impacto de después de hacer los cursos, como con qué nota partían y después de estos cursos, con qué nota volvían a
a probar de alguna manera cuál era el nivel, ¿no? Tal cual. ¿Y cuánta gente hay inscrita? ¿Ha despertado ese interés? Sorprendentemente sí. Hoy día la página de Asloconía ha recibido más o menos 800.000 visitas en menos de un año. De esas 800.000 visitas tenemos 176.000 enrolados, es decir, 176.000 personas usuarios únicos que están aprendiendo, 60.000 que son del sector público y 110.000 que son del sector privado, que es decir, de pequeña y mediana empresa. Y las personas que han terminado algún curso son más o menos 200.000. O sea, 200.000 porque tú tienes varios cursos, ¿me entiendes? Claro que Entonces, sí. Es súper interesante ver la ruta formativa que han tenido distintas audiencias, que además tiene, como en esta evaluación de resultados que nosotros hicimos, algo que llamó mucho la atención fue que no hay sesgos. Es decir, dado que nosotros enseñamos en función de la tarea, las mujeres tienen el mismo impacto que los hombres, no hay diferencias por edad, no hay diferencias por conocimiento previo. No es que un profesional aprenda más que una persona que terminó educación media o que una persona de 20 años aprenda más que una de 50. Porque tú no estás enseñando inteligencia artificial en abstracto, estás enseñando una herramienta aplicada a un proceso específico que tú dijiste que tú hacías. Muy Entonces, práctico. esa forma, exactamente, práctico y orientado a la tarea. Tremendamente necesario. Entonces, finalmente, Asloconía tiene la posibilidad de poder ingresar muy dirigido, como lo decías tú, muy personalizado para emprendedores, para funcionarios públicos también. ¿Y hay algo que estén como pensando en el futuro, algo que se venga también, a lo mejor otras áreas, otros públicos que también, porque sin duda la inteligencia artificial es algo que ya, como siempre se dice, un poco cliché, pero llegó para quedarse y es algo que está incorporado en la vida de todas las personas? Sí, hay cosas que vienen a partir de que fue algo que comentamos hace un par de días, pero lo primero es que en octubre parte Asloconía para docentes. Lo que estamos haciendo es tomar todas aquellas tareas no lectivas de los docentes, aquellas que no son en aula o de cara a los apoderados, a las comunidades, para acelerarlas. Toda la rendición que va al Ministerio de Educación, la adaptación del material pedagógico en función de los cambios curriculares. Hay una serie de tareas muy concretas que son acelerables con inteligencia artificial. Otro grupo que estamos empezando a colaborar son las personas de seguro de cesantía, personas que hoy día están desempleadas. Estamos desarrollando módulos para acelerar la búsqueda de empleo. También con la SOMIL, con las oficinas de municipalidades de intermediación laboral. Y una cosa que es más transversal, que es movernos del sector, es decir, salir de la idea o evolucionar desde la idea de pymes, docentes y funcionarios públicos, a identificar un conjunto de desafíos como puede ser seguridad, como puede ser planificación financiera, como puede ser construcción de estrategias de marketing, donde vamos mucho más en profundidad y son transversales en distintas industrias. Da lo mismo si es una gran empresa, pequeña empresa, mediana empresa, tú puedes usar herramientas de inteligencia artificial para eso. Y ahí hay cosas como ciberseguridad, que además tienen un impacto local en la casa de las personas. Es decir, lo que nosotros queremos no es que los trabajadores sepan usar inteligencia artificial, es que la ciudadanía confíe en la inteligencia artificial. Y para eso tenemos que mostrar que está al servicio de las personas. Y ese estar al servicio de las personas requiere necesariamente que nosotros mostremos cómo en la cotidianidad uno puede adoptar inteligencia artificial para cosas que van más allá de la creación de contenido. Entonces, cuando nosotros pensamos en planificación financiera para una pyme, no es muy distinto a la planificación presupuestaria que uno tiene que hacer en su casa para cuidar la plata hasta fin de mes. Entonces, esa conversación ciudadana pyme es también algo que queremos catalizar aquí en Chile. Y por último, afortunadamente y con mucha alegría, nosotros hace un par de días obtuvimos la confirmación de que vamos a poder escalar esta metodología en América Latina y el Caribe, en todos los países de la región del Cono Sur, salvo Brasil, y incluimos México, lo cual nos tiene súper entusiasmados porque muestra que un proyecto que nace en Chile por dos instituciones chilenas tiene reconocimiento y tiene la confianza de una filantrópica enorme como es Google Tutor,
para ejecutarlo a nivel latinoamericano. Así que también estamos muy, muy entusiasmados con esa oportunidad. No menor también, porque claramente se hace desde Chile una experiencia con buenos resultados en una temática que, como dices tú, va para la sociedad completa. Y por eso mismo, Rodrigo, te quería pedir, por favor, si nos puedes recordar dónde quienes estén interesados en aprender más de inteligencia artificial pueden hacerlo, y como lo decías tú, de manera gratuita. Así es. Cualquier emprendedor, emprendedora, pequeña, mediana empresa o funcionario público ingresa a www.hazloconia.cl y con su correo electrónico, 5 minutos, muy amigable al teléfono, pueden hacer ahora en este instante, crean un perfil, responden preguntas y tienen su ruta personalizada para aprender a sacarle provecho y partido a la inteligencia artificial generativa, cualquiera sea. Usan Gemini, Claude, ChatGPT, los chinos, lo que sea, está pensado en ser agnóstico y con impacto en el trabajo y las tareas que ustedes hacen día a día. Genial. Y Rodrigo, me imagino que dentro de lo que tú también decías, como esto es algo que quizás es tecnología, para algunos quizás hay algún tipo de brecha, quienes todavía dicen es que la inteligencia artificial y le genera alguna duda, ¿qué les dirías tú? ¿Qué les aconsejarías tú? Lo primero que siempre digo cuando me preguntan eso, yo soy un cheerleader de la inteligencia artificial. No vas a encontrar una visión Seremos crítica. La conversación. Claro, para que se sepa. Claro. Pero desde esa óptica y sacándole el IVA que eso implica, a mí, organizaciones o personas, yo los invito a pensar si se imaginan cuestionarse si van a conectarse a la red eléctrica o no, o si van a tener internet o no. O si van a usar teléfonos celular o no. Son cosas que tú dirías, mira, si hay gente que no tiene electricidad, hay gente que no usa internet, hay gente que no tiene teléfono celular, sin duda, pero son marginales en el sentido de que hegemónicamente no solo usted. Hoy día la pregunta entonces es, ¿la inteligencia artificial va para allá? Eso va a ser el nivel de adopción que nosotros vamos a tener, va a ser el equivalente a la electricidad, el equivalente al internet, el equivalente al uso del teléfono. Y por lo tanto, ineludiblemente tenemos que ver, bueno, de qué forma me quiero subir yo. Y para nosotros, desde el CENIA, la mejor forma de subirse es aprendiendo para qué sirve, cómo la uso y cómo aprendo a usar más de una herramienta. Entonces, mi consejo sería, si tú primero, puedes creerme o no, puedes decirme, ¿sabes qué? Yo creo que esto va a ser como el blockchain, yo creo que está equivocado. Yo creo que esto sí es una tecnología transformacional que va a tener una penetración equivalente a las que te decía antes, al internet o a la electricidad. Y por lo tanto, a sabiendas de eso, me gustaría saber usarla más de lo que hoy día sé, entenderla mejor de lo que hoy día entiendo. Y por eso es que hazloconia.cl es una buena plataforma para partir ahí. Sin duda, porque además, como tú lo decías, sobre todo para el mundo de los emprendedores, es un tema mucho más allá de a lo mejor generación de contenido, recursos humanos, tema venta, claves para los negocios. Absolutamente. Mira, una cosa que nosotros hemos visto muy preliminarmente es que cuando uno aprende de inteligencia artificial, sobre todo en compañías un poquito más grandes, pero también a nivel de organizaciones chicas, es que le empiezas a sacar partido antes. Es decir, hay una curva de aprendizaje inevitable de saber cómo yo rentabilizo la inversión, ya sea en tiempo o ya sea en software que yo estoy haciendo. Y esa curva de aprendizaje tiene un guatazo. ¿Ya? Es decir, yo voy a empezar a usar inteligencia artificial y va a caer mi productividad, inevitablemente, porque me voy a ver forzado a hacer las cosas de forma distinta. Si antes yo respondía un correo electrónico, por un ejemplo súper banal, y yo lo escribía y respondía, y resulta que ahora uso inteligencia artificial para que me revise la cuestión, tengo que meter un eslabón más. Me voy a demorar un poco más en responder ese correo, ¿cierto? Si me demoro más, cae mi productividad. Pero a las 2 semanas la cuestión va a ser automática, y eso pasa para todo. O sea, nosotros CENIA es una corporación privada sin fines de lucro que, entre otras cosas, vendemos software.
y toda la gestión comercial la cambiamos para acelerarla con inteligencia artificial. Entonces ahora no tenemos que estar buscando, oye, ¿qué fue lo último que le dijimos a este compadre en la repente, no sé qué? ¿Te acordás cuando nos juntamos allá? No, todo eso está integrado en una base de conocimiento, y ese base de conocimiento lo hicimos nosotros porque no estamos para pagar software caros de Salesforce o qué sé yo. Entonces, esa base de conocimiento la armamos nosotros con nuestro equipo y podemos interactuar y saber cuál fue el último correo que le mandamos a tal cliente, por qué dijo que no, qué podríamos hacer ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper interesante. Y eso, claro, al principio nos tomó más tiempo, porque tuvimos que invertir tiempo en armarlo, ¿no? Pero hoy día lo hizo mucho más productivo. Claro, pero queda tiempo finalmente para poder dedicarle a otras cosas que también son tremendamente importantes para el negocio. Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y contarnos más detalles de Hazlo con IA. Muchas gracias por la invitación, Carla, y a toda la audiencia, que bueno, ojalá se metan a hazloconia.cl. Muchas gracias. Y así estamos terminando el programa de hoy con esto, que sin duda lo vimos, es un impulso para que quien tenga algo de miedo, quizás lejanía con la inteligencia artificial, con la tecnología, se anime, primero que todo, a entenderlo y, por qué no, tener a su propio asistente ayudándolo con su negocio. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana para seguir conectando, aprendiendo y hacer crecer el ecosistema emprendedor. Soy Carla Jiménez, que tengan buenas tardes y buenas ventas. Visita todos nuestros programas en formato podcast en txplus.com.